En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En este pasaje del Evangelio, Jesús les está hablando a los judíos, aquellos judíos que en cierta forma ya creían en Él, y les está diciendo que si permanecen en su palabra, conocerán la verdad. Dice ahí el versículo 31, le habían creído hasta cierto punto, no le creen del todo. En el versículo 32 les dice todavía: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos están respondiendo que nunca han sido esclavos de nadie y le cuestionan al Señor Jesús cómo es que se atreve a decirles que serán libres. Aquí hay una cuestión que muchas veces no entendemos. Hay una dimensión espiritual la cual no vamos a comprender si no nos adentramos al conocimiento de conceptos, si no nos acercamos a la interpretación. Entender que el ser humano está compuesto de materia, pero también de alma espiritual. Dentro del ser humano sabemos que alma y espíritu están unidas. Alma espiritual. No es que existan dos cosas como alma y espíritu distintas y separadas. Es una sola. El cuerpo morirá. El alma espiritual será para siempre, desde que fue creada a la eternidad, después de esta vida, ante la presencia de Dios o al castigo eterno. Aquí también nosotros debemos analizar en un sentido más práctico y más cotidiano, y ahí es donde nos debemos de cuestionar qué tanto he profundizado, qué tanto he conocido más sobre la dimensión espiritual, porque estamos muy arraigados a lo tangible, a lo material, a lo que se puede tocar. El Señor Jesús nos viene a enseñar el camino para salvar el alma y que nos conduzcamos a la liberación, a la salvación, a la plenitud, tanto en esta vida como en la otra. Los judíos llegan a decir que son descendientes de Abraham, que nunca han sido esclavos. Y ellos le hacen una pregunta interesante al Señor Jesús para buscar conocer más sobre este aspecto. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En el versículo 34, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. La fe
no es solo creer, es permanecer fieles a la palabra del Señor Jesús. La verdadera libertad viene de vivir en la verdad, la esclavitud de vivir en el pecado. El pecado siempre nos va a esclavizar. El vivir como esclavos trae una consecuencia. Hay infelicidad. La persona no está realizada. Quizá pueda tener placeres momentáneos, efímeros, muy cortos, de poca duración. Después vendrán los vacíos, las tristezas, los sinsabores de la vida. Basta mirar con la situación de muchas personas que están sometidas a una adicción de sustancias. Dígase alcohol, dígase cigarro, dígase azúcar, dígase carbohidratos, el pan, las harinas o sustancias que son alucinógenas. Todos podemos estar sometidos en un cierto tipo de adicción porque sentimos placer al hacer, al consumir o al tener algo. Los que tienen una adicción o vicio en la lujuria, ya sea porque lo hacen o porque lo ven, pero también hay adicciones que se van incrementando en nuestras vidas. Una de las adicciones más comunes se encuentra en el uso de un celular. Cuando no tenemos el celular nos sentimos incompletos. E incluso si alguien agarró el celular, pudiera ser que nos enojemos porque no lo tenemos a la mano. Hay muchas situaciones pues que se pueden dar en estos ambientes y que sin darnos cuenta podemos ser esclavos. El Señor Jesús nos ofrece una relación de hijos libres. Dice ahí en el versículo 31, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Fieles, leer diario la palabra de Dios, el evangelio, la buena nueva, y no solamente leerlo, porque eso lo pueden hacer muchas personas. La cuestión es que lo vivamos, reflexionarlo, ser caritativos, ser pacientes, ser amables, poner en práctica una enseñanza de Jesús cada día, perdonar, ayudar, servir, orar, formar, corregir, educar, que siempre la palabra de Dios sea el parámetro, no solo desde los valores o principios humanos. Es bueno, sí, pero desde la palabra de Dios tiene una mejor repercusión. Por ejemplo, si estás en una discusión familiar, recuerda las palabras del Señor Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Hablar con respeto, hablar con caridad. Los gritos, los reclamos, los reproches, los regaños, las ofensas no son solución a una discusión. Agravan los problemas. Muchas veces ya hemos encontrado ese resultado y repetimos el mismo patrón una y otra vez, pero queremos tener un resultado diferente, realizando la misma función. No somos más hijos de Dios o no somos más cristianos por alzar la voz, por ofender, por lastimar, por criticar los errores y descuidos de los demás. Si es que nosotros caminamos un poco más adelante en una vida o en una forma de conducta moral cristiana, recordemos que la caridad también debe de ser nuestra carta de presentación, permanecer en la palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay que evitar justificar acciones malas, mentiras, engaños, infidelidades, solo porque todos lo hacen. Conocer la verdad, hay que decir la verdad, aunque cueste, confiando en que la honestidad te hace libre ante Dios. Utilizar una mentira o querer engañar a los demás con un cierto tipo de conducta solamente te va a llevar por el camino de armar y crear más mentiras. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Una persona mentirosa se va enredando en mentiras y más mentiras. Son esclavos del pecado. Quiero salir de eso, ya no quiero estar ahí, pero en muchos de los casos el organismo no responde. Quizá mi mente dice que sí, pero hay personas a las que su organismo, por estar intoxicado, los hace estremecer, temblar, sudar, ansiedad, nerviosismo. Nos hacemos esclavos. ¿Cómo salir de esa esclavitud? Una de las formas es la mortificación, el sacrificio, la penitencia, realizar pequeños actos de sacrificio, después pasar al nivel medio, después pasar a un nivel grande. Cuando decimos pequeños sacrificios, tienen que ser constantes, no una vez, de vez en cuando, no una vez, esporádicamente, hacerlos constantemente, fortalecer la voluntad para no dejarse arrastrar por las pasiones desordenadas.
Estos judíos, dice el versículo 31, ya creían en el Señor Jesús. Todavía tenían sus dudas. El Señor Jesús se está revelando, se está dando a conocer, pero hay algo que todavía aquí no se cuece bien. Hay algo que todavía no madura bien. A pesar de que han creído en el Señor Jesús, están aferrados a un tipo de creencia, y el tipo de creencia es antigua y a su vez adulterada o distorsionada. Comienzan a revelársele. Nuestro padre es Abraham. El Señor Jesús les dice: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Después ellos dicen: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre. Y remata con una expresión dura el Señor Jesús: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían. El problema aquí de los judíos, que se han quedado con una enseñanza antigua que corresponde a las interpretaciones de los fariseos y de los maestros de la ley. Aunque creen en el Señor Jesús, todavía siguen muy conectados a la enseñanza antigua, pero también están contaminados de un grado de soberbia, de orgullo. Y por eso el Señor Jesús les dice: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. De una o de otra forma, el Señor Jesús quiere darles a entender que viene de Dios, con palabras, con acciones. Estos judíos quizá han creído por lo que ven, y cuando el Señor Jesús trata de explicarles por qué hace lo que hace, ellos lo rechazan. Y así a veces estamos nosotros, a medias tintas. Creemos en Dios en momentos y en circunstancias. Una de las formas para poder decir que nosotros realmente creemos en Dios tiene que apegarse a lo que dice el versículo 31. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Lealtad, fidelidad, cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros reflejamos que somos discípulos o seguidores de Cristo. ¿Cuesta? ¿Es difícil? Todo depende cuál sea la disposición. Decían allá en mi rancho: flojito y cooperando. Si hay disponibilidad, las cosas se hacen mejor. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta palabra y para que tengamos esa disposición de ser fieles del Evangelio, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? ¿Cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? ¿Se salvaron 7? ¿Se salvaron 8? ¿O se salvaron 10? ¿Cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? ¿Se salvaron 7? ¿Se salvaron 8 o se salvaron 10? Si tu respuesta fue que se salvaron 7 personas, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que se salvaron 10 personas,
déjame decirte que también te equivocaste. Pero si tú dijiste que se salvaron 8 personas, pues acertaste. Para comprobarlo, podemos ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, donde dice: estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. En realidad leí hasta el versículo 22 porque tengo que poner en contexto lo que sucedió en tiempos de Noé, pero con respecto a la respuesta, son 8 personas las que se salvaron en tiempos de Noé en el arca que él mismo con su familia construyó. Aquí ya habla incluso también de lo que es este simbolismo del bautismo, por lo cual también nos da pie para hacer algunos comentarios. Dice aquí que por medio del bautismo nos salvamos. Y si por medio del bautismo somos salvados, digo, ¿por qué no bautizar a los niños? ¿Por qué se tiene que esperar a que los niños crezcan y ellos elijan ser salvados? Pues si el papá busca siempre lo mejor para sus hijos, busca darles de comer sanamente, digo, si los quiere, pues obviamente si tú ya has conocido a Cristo, pues también deberías de darle el bautismo, teniendo presente lo que dice el texto, que con el bautismo somos salvados, ¿no te parece? Además, también dice que el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. En este caso hay una fórmula: echar el agua en la cabeza 3 veces, pero hay personas que llegan a decir que se tienen que sumergir en un río o en una piscina de agua. No necesariamente se tiene que hacer esto. Donde haya la posibilidad se puede dar por inmersión, pero no es para lavar el cuerpo como tal. Ahora, regresando a la cuestión del arca de Noé. El arca también tiene un simbolismo. Dios le dijo a Noé que construyera una arca, un barco gigante donde se colocaron los animales, pero también vinieron a rescatarse las personas que creyeron en esa arca, que creyeron en ese proyecto. Y no bastó solamente con que se creyera, sino que se subieran al arca. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios también viene a construir una nueva arca, y en este caso se refiere a la iglesia. Los que creen en la iglesia entran en la iglesia, y dentro de la iglesia se pueden recibir los sacramentos, que es la gracia misma de Dios que nos ayuda para caminar en fe hasta el momento en el que Dios nos llama a tener ese encuentro con Él para pasar a la vida eterna después del juicio particular que se nos da a cada quien. Según nos dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20,
8 personas se salvaron, entre ellas Noé y su esposa. Su nombre, el nombre de la esposa, no aparece en la Biblia. También se salvaron sus hijos Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas mujeres, de las cuales tampoco la Biblia dice sus nombres. Creer en Dios, creerle a Dios y hacer lo que Él nos pide, siempre será garantía de salvación para la vida eterna. 8 personas se salvaron en el Antiguo Testamento, pero Dios quiere que nos salvemos todos. Basta con escuchar y obedecer, cumplir con su voluntad para así alcanzar estar ante su presencia cuando Él así lo disponga. Oiga, quiero invitarle el próximo sábado 12 de abril del 2025. Vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a estar a un lado de la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Esta capilla pertenece a la parroquia Inmaculada Concepción. Si quiere más informes, a este número puede preguntar: 96 1321 9952. Ahí en mi Facebook y en el Instagram vamos a estar dejando el póster. De las 5 de la tarde a las 8 de la noche habrá pláticas, reflexiones y también la Santa Misa. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este próximo 12 de abril del 2025. Cuánto me amas, Jesús, qué infinito tu amor. Moriste para salvarme. Cuánto me amas, Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no merezco tan perfecto amor. Gracias, Señor, Dios del amor, siempre me amas, siempre me amas, Jesús. Esta canción se llama Siempre me has amado, de Roberto León y Celinés Díaz. Además del Evangelio, nosotros les compartimos solamente por Telegram y por WhatsApp oraciones en audio. Les compartimos la oración de las laudes, las vísperas y las completas. Además, una pequeña biografía de un héroe de la fe, una persona que vivió entregándose a Dios. La palabra santo significa reservado para Dios, consagrado para Dios. Y a lo largo de la historia ha habido muchas personas que se han entregado totalmente y la iglesia los presenta como una referencia para alcanzar la santidad. Si ustedes quieren recibir estos audios de oración y de vida de santo, únanse a esos grupos que tenemos. En Telegram basta con que busquen el canal que se llama Modesto Lule. En ese mismo canal les dejamos oraciones en imágenes. En WhatsApp tenemos otro grupo, oraciones en imágenes. Si ustedes quieren unirse a estos grupos, en Telegram busquen Modesto Lule y en WhatsApp pasen a nuestro canal Modesto Lule y ahí les dejamos la dirección para que se unan. Este es un contenido que puede ayudarles también para fortalecer su fe y para reflexionar diferentes aspectos en la vida cristiana.